¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Miradas. En esta ocasión estaremos abordando la temática manejo de la pandemia del coronavirus en El Salvador y sus implicaciones tanto a nivel económico como comunicacional y también, por supuesto, en el plano de la salud. Para abordar el tema se encuentran con nosotros en los estudios la maestra Ivonne Rivera. Ella es catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana. También nos acompaña la maestra Zaira Barrera, catedrática del Departamento de Economía de la UCA, y el doctor Iván Solano, infectólogo. A los tres les damos la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Y rápidamente vamos a conocer una temática que nos ha mantenido muy al pendiente en estos últimos días. Estamos frente a una pandemia COVID-19. En el país son muchas las voces que se han escuchado hablando de cómo enfrentar esta situación y de hecho tenemos una serie de medidas que estarían encaminadas justamente a poder enfrentar la temática. Pero quisiéramos conocer las afectaciones que esto tiene para El Salvador. Desde hace muchos años, el país se enfrenta a temáticas como dengue, diarreas y algunas otras enfermedades que matan a decenas de personas. Ahora se suma el COVID. Quisiéramos conocer qué pasa, doctor Iván Solano, con nuestro sistema de salud. ¿Es que a su criterio nunca ha figurado en las agendas de los gobernantes como un tema al que se le debe dar atención de manera prioritaria? Siempre hemos tenido sistemas de salud deficientes en cuanto a presupuestos, en cuanto a procesos de planificación, y es que también al manejo político estrictamente de las autoridades que estén en ese momento en un gobierno, ¿no? Y no se toma en cuenta también las capacidades técnicas. Siempre las decisiones, desafortunadamente, están en personas políticas, refiriéndonos a una política ideológica partidaria, ¿no? que son nombrados no por sus capacidades técnicas, sino que también por sus similitudes de ideologías con el gobierno en turno. Y otra cosa que yo creo que siempre es un problema para nuestro país y para nuestro sistema de salud en este caso, es la corrupción y la impunidad. Yo recuerdo un análisis de el ICEFI, si ustedes lo recordarán, sobre el impacto de la corrupción en el Triángulo Norte, creo que se llamaba el documento, y donde ellos hacían un ejercicio de cuánto costaba la corrupción en nuestro país, cuántas vacunas se dejaban de poner, cuántos servicios de salud reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores han hecho que nuestro sistema de salud no sea el mejor, y que además no se tengan políticas de Estado que visualicen qué es lo que queremos como país, ¿no? Sí, y antes de conceder la palabra a las otras dos invitadas, quisiera, doctor Solano, que me dijera cuál es la lectura que usted hace de cómo estamos respondiendo a esta pandemia que tenemos actualmente. ¿Ha sido la mejor respuesta? Bueno, si nosotros nos ponemos a comparar con anteriores gestiones, quiero decirles que estamos pasando de gestiones previas donde había una inacción absoluta de parte de las autoridades de salud, de que venían a reaccionar cuando el problema ya lo teníamos enfrente. ¿Vea? Entonces, venimos de gestiones previas, y no solo me refiero a las gestiones del FMLN, sino que también de ARENA, de PCN, de PDC, de lo que usted quiera, atrás, donde hemos sido demasiado reactivos y tardíos como una política de bomberos. Ahora, con esta nueva gestión, me parece que en un principio se comenzó a manejar muy bien, ¿verdad? En el sentido de que desde el 23 de enero, cuando la OMS dicta, les dice a los estados, miren, prepárense porque ahorita está esto feo, ¿verdad? El Salvador inicia, ustedes recordarán, una conferencia de prensa que se da en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde está el Gabinete de Salud, pues informa de que van a comenzar a monitorizar a todo aquel paciente que tenga fiebre, que venga entrando al aeropuerto, y no solo por el aeropuerto, por vía aérea, sino que también a nivel terrestre y marítimo. En el aeropuerto pues empezamos a ver aquellas imágenes y ya teníamos una cámara termográfica que detecta la temperatura de las personas que están circulando ahí, y luego vemos también en las fronteras terrestres que
que hay colegas ahí tomando temperatura con un dispositivo láser, etc. Esas medidas definitivamente no las implementaron la gran mayoría de países a nivel mundial. Es más, con el primer caso en México, nos damos cuenta que en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un aeropuerto con un tráfico aéreo de todo el mundo, ni siquiera tenían monitoreo de temperatura cuando la gran epidemia en China. Pues, o sea, eso definitivamente reconocimiento de parte del gremio médico y en este caso del Colegio Médico de que esas partes sí. Pero yo creo que hubo un punto de quiebre y más o menos habrá sido hace unas tres semanas y media, y que comienza cuando aquella conferencia de prensa del Gabinete de Salud Ampliado, todos con mascarillas en el aeropuerto. ¿Vea? Ese es un mensaje de pánico, ¿vea? Porque la gente que no tiene por qué, o sea, no es conocedora en el aspecto de salud, pero ve a sus autoridades de salud con mascarillas, dice, pues hay que utilizar mascarillas, ¿vea? Cuando hay indicaciones del uso de mascarillas. Y luego vamos viendo la otra situación que me parece que el Gabinete de Salud y el mismo gobierno se contagió del virus, ¿vea? Pero del virus del pánico, ¿vea? Y las medidas que han estado tomando básicamente, últimamente, ¿vea? Como corolario, lo de los famosos centros de cuarentena controlados, que fueron un caos. Hoy ya están mejorando, pero eso de los centros de cuarentena, donde la gente anda hacinada, a libre albedrío, sin un monitoreo, sin clasificación de pacientes que van ingresando a la cuarentena, etcétera, creo que eso ha hecho de que las cosas hayan cambiado y que las cosas no se le estén haciendo de la mejor manera. Por ahí un amigo, creo que ustedes lo conocen también, Arnaud Baulenas, él dice, no bastan las buenas intenciones, sino que las buenas decisiones. ¿Vea? Y creo que eso ha estado faltando últimamente, ¿no? Buenas decisiones, tomar decisiones sobre la base de evidencia científica, ¿verdad? Principalmente. Y no hay duda que a toda esta problemática que ya enfrentamos, ¿verdad? Por nuestro precario sistema de salud y a la pandemia que ahora pues nos está ocupando, se suma toda la desinformación que estamos viendo en redes sociales. ¿Cómo le podemos hacer frente a este otro problema que se nos viene encima? Mire, yo, bueno, oyendo al doctor, ¿verdad? Uno lee a muchos doctores en Twitter, pero creo que esto tiene que ser un problema, y tal como lo han planteado aquí, multidisciplinar, porque el doctor marca coordenadas en las decisiones que ellos tomaron, en la política y en las acciones que ellos tomaron, y ahí es donde, como usted dice, bien se puede ver elementos de la comunicación que nos hacen tener credibilidad o perder la credibilidad. Vaya, por ejemplo, todos sabemos que en redes sociales, bueno, primero hay que partir del hecho que todavía en el país hay brecha digital, ¿verdad? Es cierto que hay gente que puede tener 3, 4, 5 teléfonos y conectados, pero no toda la población tiene esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las redes? Y lo anuncia la revista Time al hablar precisamente de este problema de las redes sociales. Y es que las redes sociales le dan forma a los miedos que nosotros tenemos. Conecta precisamente con lo que dice el doctor. La gente cree mucho en el presidente y por añadidura la gente como que le dota cierta credibilidad a sus ministros. Comenzamos ahí la pérdida de credibilidad porque los ministros tenían las mascarillas que no eran las adecuadas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde comienza a se puede decir, un desacertado manejo de los pasos que venían a continuación. ¿Qué elementos tenemos también con las redes? En el país está sucediendo una cosa, la gente cree en el presidente y no cree desde el punto de vista objetivo, sino que cree desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? El presidente es casi como esa figura que los acompaña, que nos guía, si se quiere desde un punto de un análisis teológico, no falta hacer eso y eso lo estamos viendo, como el guía, como el Mesías, se sostenga o no, pero se está planteando como eso, que él tiene, que lo tenemos que respetar y él nos va a hacer salir en y por sí de esta crisis. Entonces, esa es una cosa muy importante porque la gente espera información del presidente. Sin embargo, revisemos la cuenta del presidente y tenemos como que es el evento de donaciones más importante, ¿verdad? Que está, gracias a la empresa privada por donarnos esto. Y todo viene la información, que también nos va a hablar nuestro economista, ¿verdad? Y todo el presupuesto que tiene, ¿verdad? Entonces, es bien interesante ver cómo se hace un manejo
siempre, porque este gobierno, si lo podemos llamar de alguna manera, es el gobierno de la percepción, construcción de la percepción de control, construcción de la percepción de un país que no, o sea, que sí que está en problemas, pero que la figura principal nos va a sacar adelante, y en ese sentido él tiene una ventaja y tiene una desventaja. Él es la principal fuente de información de los ciudadanos, pero es también la principal fuente de desinformación de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces la gente espera ver lo que él dice, no hay una política, un plan como muy claro, ¿verdad? O sea, que uno dice lineamientos que vayamos a seguir, esto que vayamos a hacer, y en ese sentido se percibe como que no hay un control de la comunicación, por más mensajes emotivos que ellos manden, porque ese es otro de los elementos de la percepción. Se juega mucho con la emotividad de las personas, a tal punto que usted, si es tuitero, si quiere compartir un punto de vista, si usted critica algo que dice el presidente o el gabinete o todas las maravillas que están contando que suceden ahorita, usted incluso puede decir, híjole, me van a criticar los demás. Eso se llama una teoría de la espiral del silencio, es decir, usted critica o a usted le absorbe la pena de lo que van a decir la mayoría, y la mayoría que está diciendo que nos apoyemos, que vivamos de manera conjunta, que unos con otros, y hay factores estructurales, serios, que van a impedir que convivamos de manera conjunta y que vivamos en el país de las maravillas y de paz y de amor como quieren que vivamos, como la atalaya, la imagen de la atalaya. Eso no va a ser posible. Entonces, las redes alimentan los miedos, pero también facilitan informaciones importantes, ¿verdad? Comunicaciones importantes. Hay gente que se dedica a enviar información y trabajar con datos, darnos información. Sin embargo, ¿qué tanta capacidad de comprensión tenemos de esos datos? Porque si usted se fija, ¿qué es lo que vamos a ver en redes sociales? Vamos a ver lo más popular, porque el algoritmo así funciona. Si a la gente de repente le lanzan una noticia sensacionalista, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba viendo la noticia de que miren qué lindo los cisnes que andan en Italia. Eso es falso, pues siempre han estado los cisnes, y no es por... Estamos igual a la película de los Avengers, ¿verdad? Que desaparecieron los humanos y van a venir todas las criaturas del mar y vamos a estar, que hay que ver lo bueno de esto. Entonces, a nosotros en redes sociales lo que nos cautiva mucho es la sensación, la percepción de las cosas. Entonces se está queriendo, llamémosle manipular la percepción de que todo está bajo control, pero también por otro lado he visto mensajes últimamente porque el presidente retuitea a personas, y para mí cuando él retuitea es que él quiere posicionar ese mensaje, que se están cometiendo errores, pero todo va a salir bien, entonces hay que perdonar al gobierno los errores, y específicamente se están eliminando como elementos de la crítica que siempre tenemos que mantener importante, porque estamos frente a un problema, a una crisis de salud pública, ¿verdad? Entonces, las redes sociales nos ponen ansiosos, básicamente, a usted, a mí, todos los cambios que hemos tenido que estar experimentando, a nosotros los docentes, atender estudiantes en línea, etcétera, etcétera, y encima con la ansiedad de que tenemos a nuestros abuelos, los hijos en las casas, entonces siempre tenemos esa manipulación, ¿verdad? O exaltación del componente emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí comencemos por la sugerencia primero, no compartir nada. Fíjese que yo creo que es bueno en un determinado momento distanciarse de las redes sociales, dedicarse a hacer su trabajo, ¿verdad? Resolver los quehaceres cotidianos y no compartir nada, porque la información está diseñada para que usted le afecte y la tire, ¿verdad? Y entonces en ese proceso no podemos pedir, verifique la fuente, haga esto, haga lo otro, porque ese acto me pasó a mí el fin de semana. Me mandaron un video de unos jóvenes siendo golpeados en un sistema de transporte, asumíamos que es de China, me lo mandó un alumno, yo inmediatamente le iba a dar retuitear, ¿verdad? Porque yo estoy en contra de la militarización y tenemos el régimen de excepción, y dije, no, momento, ¿qué está pasando? Tenía en el teléfono, lo iba a tirar inmediatamente. Tenía encendida la compu porque estábamos preparando los cursos en línea, me fui a verificar dónde estaba, que era de un medio de China, ¿verdad? Y que el medio de China resulta, cuando usted veía los comentarios, que decía que era de una manifestación de hace 6 meses en Taiwán, de unos jóvenes que estaban protestando.
Entonces, si usted se fija, en estos tiempos es bien difícil que nosotros verifiquemos información. Es que esa es la clave. Todos los periodistas nos dicen verifique, pero cuando usted está tan afectado en su psiquis, en sus emociones, a usted no le va a dar chance de verificar nada, más cuando nuestra única manera de información es el teléfono. En el teléfono usted no puede pasarse de Facebook a Twitter inmediatamente, que lo va a ver, va a leer los comentarios. No, usted lo único que va a tener es el botón de compartir. Entonces, si hay algo que yo puedo sugerir sensatamente es que no compartamos nada, ¿verdad? Porque estamos contribuyendo o a la zozobra de la otra gente o a la desinformación, o estamos siendo parte de estas cadenitas de posicionamiento, porque el gobierno no es comunicación, es publicidad lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, estamos posicionando eso y estamos dejando de ver los elementos que oculta toda la campaña de la publicidad, como el desabastecimiento, qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, cómo nos podemos preparar. Vea, todo es la compra, el sistema de consumo, en lugar de prepararnos con otras cosas. Vamos a pasar al tema económico. Y no hay duda, ¿verdad?, que el coronavirus va a tener un impacto significativo en la economía nacional, tal como ya lo está teniendo en otros países que se han visto afectados, ¿verdad?, por este virus. ¿Qué aspectos de la vida económica a los que habría que ponerle atención en El Salvador? Bueno, yo creo que el impacto económico que tienen las medidas que se han tomado para evitar la propagación del coronavirus en El Salvador, creo que hay que diferenciarlas del impacto económico que tiene el coronavirus una vez instalado en los países y que requiere atención. Entonces, en El Salvador, más bien lo que está generando, y digo está porque ya es presente, generando impactos económicos importantes, son las medidas para prevenir, ¿verdad? Ahora, si el coronavirus llega a instalarse y demanda recursos, eso van a ser otros impactos económicos que todavía no estamos en situación de prever. Pero la cuestión más inmediata es la reducción de los ingresos de actividades económicas realizadas por personas que trabajan por cuenta propia y de personas que trabajan en microempresas de menos de 4 personas empleadas. Yo creo que esto resulta nuevamente de las medidas, en el sentido de que se ha restringido la movilidad, se ha restringido la posibilidad que tienen las personas de las aglomeraciones, salir de casa. Entonces, muchas de estas iniciativas económicas dependen justamente del tránsito de las personas y por tanto va a haber una reducción importante, está habiendo una reducción importante en los ingresos de estas personas que, como bien sabrán, estas personas, no será ajeno el mensaje para quien nos mira, dependen del ingreso diario. O sea, con 2, 3, 4 días, si son 15, si son 30 días, pues así es la afectación. Entre más días sea, pues más la afectación para el ingreso de estas personas que viven al día. Y estamos hablando de una cantidad importante de personas. Si lo vemos en términos globales de la población económicamente activa, estamos hablando de que 28 de cada 100 personas económicamente activas ocupadas están ocupadas por cuenta propia o ya sea con local o sin local. Pero las actividades económicas de cuenta propia con local o sin local son más importantes para las mujeres, porque para 36 de cada 100 mujeres ocupadas dependen de actividades de cuenta propia, con local o sin local. Entonces estamos hablando ahí de una afectación que es, entre más días duran las medidas, pues mayor la afectación para estas personas y hogares, porque hay hogares que dependen de los ingresos que se consiguen de esa manera. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos además la reducción en los ingresos de las personas asalariadas, pero con contrataciones flexibles, o sea, con estas contrataciones de que, bueno, vamos a poner en suspenso el contrato y mientras no estén estas personas laborando, no les pagan y cuando vuelva la actividad a normalizarse, entonces van a retomar. Entonces también tenemos este tipo de prácticas empresariales, de modalidades de contratación que van a afectar a personas trabajadoras y sus hogares. Y un impacto importante sobre un aspecto económico clave que suele ser invisibilizado cuando se habla de economía es el tema del impacto en términos del cuidado, el trabajo del cuidado. Esto lo saben muy bien los hogares que tienen niños y niñas que hoy por hoy no pueden ni asistir a guarderías ni al sistema educativo porque, pues, por efecto de las medidas, pero entonces se tiene que enfrentar la situación de conciliar el trabajo remunerado con las labores del cuidado, las labores no remuneradas que hay que hacer y que históricamente han descansado sobre los hombros casi exclusivamente de mujeres. Mujeres que a veces realizan también actividades remuneradas
o que realizan trabajos del cuidado de manera exclusiva. Entonces, creo que es muy importante mencionar esto porque, y ahí hago referencia un poco a lo que se mencionaba antes respecto a la cobertura en redes sociales, el abordaje que se ha hecho de todas las medidas que se están tomando es como quédese en su casa, sea responsable, porque o se puede infectar o puede infectar a otros, así que mejor aislarse. Pero hay esta dimensión del cuidado que tiene familias en crisis, es decir, cómo compatibilizar las medidas con la dinámica familiar que requiere atención a niños y niñas, además seguimiento educativo, porque están haciendo todas sus tareas de forma virtual. Además, si hay personas adultas mayores en casa también, ¿vea? Que son las que, según se difunden los medios de comunicación, tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Entonces, se está haciendo un abordaje bastante atomizado, individualista, ¿verdad? O sea, lo mejor que usted puede hacer por el otro es aislarse. Pero entonces, esta dimensión del cuidado no se le está dando como un abordaje en términos de manera que sea como colectivo, o sea, solidario. En otros países, por ejemplo, hay jóvenes que se han organizado para atender a personas adultas mayores que están recluidas y que tienen necesidades de comprar cosas, de hacer trámites. Hoy por hoy hay familias que están recluidas porque tienen a los niños y niñas en casa y de repente no tienen cómo hacer una compra, cómo movilizarse. Entonces, hay un abordaje como de individualidad, y yo creo que se le debe dar un abordaje desde antes de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas y las familias, y entre los hombres y las mujeres. Y como ya último elemento, supongo que lo abordaremos después, pero como último elemento decir que El Salvador tiene problemas y condiciones preexistentes en materia económica que se van a agudizar con las medidas tomadas por el coronavirus. Así como en materia de salud ya había problemas serios, también en materia económica ya había condiciones preexistentes que pueden agudizarse, que van a agudizarse y que pueden complicar la situación a nivel de las economías familiares, pero también a nivel de las cuentas nacionales. Este tema lo vamos a profundizar luego que vengamos de un breve corte. Manténgase por favor en nuestra sintonía. Regresamos enseguida. Gracias por estar en nuestra sintonía y continuamos con más de su programa Miradas. Nos acompañan en el estudio en esta ocasión abordando el tema manejo de la pandemia de coronavirus en El Salvador y sus implicaciones económicas, comunicacionales y por supuesto en el área de la salud. Se encuentran la maestra Ivonne Rivera, catedrática e investigadora de la UCA, así como la maestra Zaira Barrera, también catedrática, economista de la Universidad Centroamericana, y el doctor Iván Solano, infectólogo. Doctor Solano, quisiéramos conocer, a su criterio, ¿es real crear un hospital como el que ha ofrecido el presidente Nayib Bukele? Entiendo que CIFCO sería el lugar para la construcción de este. ¿Es real? Pues mire, cuando uno trata, yo no soy economista en salud ni nada por el estilo, pero cuando uno, la experiencia que nos da en los años de trabajo en el sistema del seguro social, etcétera, pues cuando uno ve los datos que el señor presidente ha dicho, las características que va a tener ese hospital de atención, o sea, está hablando de un hospital de alta complejidad. Es más, él dice, el mejor de Latinoamérica. ¿Ve? Entonces uno se queda, y si va a ser el mejor de Latinoamérica, con $70 millones. Esa es la primera pregunta que a mí me sobresalta. Lo otro, habla de 300 unidades de cuidados intensivos en el país para poder manejar a un paciente de cuidados intensivos. Lo recomendado, en primer lugar, bueno, los recursos humanos para atención especializada de un paciente en cuidados críticos. ¿Verdad? No es el de un paciente que está estable en un servicio, en una habitación normal, sino que es de un paciente que está críticamente enfermo y se recomienda que sea una enfermera por cada paciente que esté pendiente y una enfermera especializada, es una enfermera especializada en cuidados intensivos. Obviamente,
comandados por un médico especialista en cuidados intensivos. Especialistas en cuidados intensivos nosotros en el país creo que no pasan de 50. ¿Verdad? Entonces, yo siento que no es real, que pareciera que estamos hablando, ya lo dijo usted, del país o del Neverland, ¿verdad? Y cómo quisiéramos nosotros que se diera eso. 70 millones para el establecimiento de un hospital no es suficiente para comenzar la construcción y funcionamiento adecuado de un hospital de eso. No es suficiente. Y el mantenimiento, o sea, en primer lugar la inversión inicial, y luego el mantenimiento de una unidad de este tipo es difícil. Yo, sinceramente, con todo respeto, no creo yo de que sea algo real que se pueda lograr en tiempo tan corto, porque este es un centro especializado para la atención de la enfermedad únicamente. Los chinos, que son la primera, ustedes no me dejarán mentir, son de las potencias económicas del mundo, ellos construyeron, pero bueno, tienen ¿cómo se llama? El dinero, que es importante en estos casos para mandar a construir, tienen el personal capacitado y no podemos también estar capacitando, por ejemplo, a la maestra Ivonne Rivera. Mire, maestra, le voy a dar una capacitación en 15 días sobre la atención de un paciente de cuidados intensivos y la voy a mandar ya a atender a alguien, porque lo más probable es que no va a dar la atención adecuada. Lo mismo sucede con el personal de salud, ¿no? Entonces, sinceramente, no lo veo una propuesta realizable y lógica basado en lo que el presidente quiere. Y es a donde yo también creo de que últimamente las medidas que se están haciendo no son planificadas. O sea, no hay una planificación, sino, no sé si el presidente en ese momento dice, esto puede ser. Y los funcionarios de salud, ustedes hemos visto, ¿no?, cuando manda sus Twitter, los funcionarios, a pesar de que saben de que no es posible todas las indicaciones que pueda estar dando el señor presidente, lo primero que hacen es, sí, señor presidente. ¿Verdad? Entonces, creo que... Pero doctor, perdón que lo interrumpa, pero acá se trata de la vida de personas. Claro, entonces, eso es mucho más difícil. Hace 2 días tuvimos una reunión como colegio médico, las gremiales de colegio médico, con las autoridades de salud. ¿Verdad? Y entonces nosotros, como gremio médico, queremos la propuesta del colegio médico es que se cree una comisión técnica, ¿verdad?, que lleve a cabo, junto con el ministerio, podamos apoyarlo en la toma de decisiones técnicas. Pero la propuesta que nos llevó el Ministerio de Salud en ese momento es, miren, necesitamos que ustedes como gremio médico nos capaciten a ese personal, ¿verdad? Lo que quieren es que nosotros capacitemos a una fuerza de trabajo que tampoco, en primer lugar, el colegio médico no es capacitador, ¿verdad? Segundo, hasta yo puedo sentir de que después van a decir, si las cosas salen mal en ese hospital, pero nosotros no los capacitamos, los capacitaron ellos, así que ellos son los culpables. Entonces, yo creo que, con todo respeto, no es una propuesta seria y viable eso que nos han dicho. Estamos hablando de una situación que genera mucha incertidumbre, que está generando pánico, justamente por el manejo que se está dando, ya lo planteaba la maestra Ivonne Rivera. Usted hacía mención de, por ejemplo, cuál es el rol que debemos jugar nosotros como ciudadanos. Y usted planteaba, bueno, no estar reenviando, por ejemplo, información que nos llega. Y cómo pudiéramos, algunos tips, ¿verdad?, algunos elementos que usted pudiera mencionar como para identificar qué información es falsa, ¿verdad? Hoy que se habla tanto del fake news y que lo ha habido desde siempre, pero ahora con el tema redes, como que hay más facilidad de que se corra con mayor rapidez. No todo lo que dice el gobierno, retomando las palabras del doctor, es viable en términos reales, ¿verdad? En la fantasía sí todos quisiéramos vivir en paz, pero hay cosas que no son viables. La gente cree en el mandatario, la gente necesita respuestas concretas del mandatario, la gente necesita la verdad del mandatario. Y lo que estamos viendo es una narrativa tipo la serie de Netflix o cualquier otra serie en la cual queremos quedarnos como el último
de Latinoamérica que salimos libres del coronavirus. Entonces, esa narrativa no es sustentable para un país, ¿verdad? Estamos libres, cerramos fronteras y todo lo demás, pero esa información del gobierno es confusa para todos los que no. Entonces, si no hay, ¿por qué estamos tomando las medidas? No, para prevenir. Pero entonces, ¿por qué todos estos efectos en la economía y en otras áreas si no hay nada? ¿Verdad? Entonces, es como querer mantenernos en vilo cuando no pasa nada, pero tampoco es muy efectivo en la calidad. Este gobierno, desde que inició, y ahí sí soy bien clara, nunca ha sido muy bueno en la transmisión de información y en dar datos concretos a la población, ¿verdad? Es más, es de los que los periodistas se quejan porque no da información concreta, retrasa las solicitudes de información, borran información de los portales, ¿verdad? Entonces, por eso, primero, no hay que creer todo porque el gobierno está manejando una imagen, como a las marcas, habrá pasado o no habrá pasado, y hay que ser bien clara. Por otro lado, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo comunican? Sí, mire, ellos comunican, yo leo los tweets del presidente y son tweets honestos, cándidos y apertura, porque es uno de los manuales que se da en comunicación de crisis. Pero, ¿qué es lo que sucede? Otra de las reglas de los manuales de crisis es que hay que colaborar y coordinar con la fuente creíble. En cambio, estamos viendo que el presidente retuitea a Portada, que es uno de los medios que lo respalda, que retuitea a La Brittany, que retuitea a Última Hora, que lo posicionan muy bien. Entonces, ¿qué tanta credibilidad va a tener para toda la población? Es que aquí no estamos hablando solo de los que creen en el presidente, sino también de otro grupo poblacional, de otro nicho, que también nos informamos y estamos enterados y quisiéramos información veraz, aunque fuera difícil. Ya hay un caso, bueno, pues comencemos a crear todas las alertas y todos los planes para eso. Por otro lado, otro de los elementos de los planes de crisis es otra contradicción del presidente, porque según los planes hay que satisfacer las necesidades de los medios y hay que permanecer accesible. ¿Dónde están las conferencias de prensa? Lo que tenemos es el presidente sentado en su gran mesa alrededor y sus ministros alrededor, pero los periodistas tienen derecho a preguntar, tenemos derecho a la información y no hay información, ¿verdad? ¿Por qué? Quizá porque no la hay, quizá porque no la tienen, o porque quizás el presidente prometió en aquella cosa que dio en su, ¿cómo se llama?, en su campaña, que iba a ser el gobierno que iba a manejar mejor la información, que iba a crear un super sistema de información para llamar a un ministro y tener la información ahí. No vemos datos, no vemos información. Y finalmente tenemos otro de los elementos, consejos, ¿verdad? Es comunicar con pasión, es comunicar con compasión, preocupación y empatía. Entonces usted ve de todos esos principios, uno más que es aceptar la incertidumbre y la ambigüedad. El gobierno cumple 3, pero los que se refieren a nuestro derecho al acceso de la información y a la transparencia del Estado no los cumple, no está dando declaraciones a la prensa, no está utilizando fuentes verídicas y fiables. Ese gráfico que vimos en la conferencia de prensa era del New York Times, ¿verdad? Washington Post, perdón, y no, tampoco vimos ese tipo de información que hubiéramos agradecido. Entonces, finalmente, cuando tenemos, para terminar mi participación, cuando tenemos que todo esto se centre en contenido viral, en contenido interesante que me apela mucho a las emociones, nosotros como ciudadanos estamos perdiendo el derecho a que el Estado nos proporcione información pertinente, clara, precisa y concisa, porque la información sirve para anticipar. Si el Estado no nos da información a nosotros, ¿cómo vamos a anticipar? Lo que se va a hacer es especular, que es lo que hemos estado viendo que mucha gente ha estado haciendo en las redes sociales. Entonces hay que cuestionar, hay que poner en tela de juicio lo que estamos viendo y contrastarlo con otras fuentes. Los pocos periodistas que conocemos en redes, quiénes son los que siempre le hacen un contrapeso informativo. El problema es que no todos seguimos a todas estas personas que están haciendo contrapesos, eso diría yo. Bueno, hemos visto una serie de testimonios de personas que manifiestan cómo con estas restricciones que está habiendo y que a medida que transcurren los días se agudizan cada vez más, ellas aseguran que si no salen a trabajar, si no salen a vender a los mercados, se está pensando en si habrá cierre de mercados, su situación económica se pondrá más difícil. Pero usted anteriormente planteaba, a ver,
este virus viene a encontrar a esta población ya en una situación difícil, ¿verdad? No es que solo se está viendo afectada ahora. ¿Cómo tenemos este panorama? Sí, bueno, como ya mencionaba, hay condiciones y problemas preexistentes en la economía salvadoreña que se agudizan en el entorno actual. ¿Cuál es el entorno actual? A nivel interno tenemos que toda esta restricción a la movilidad, a la restricción a la reunión de más de 50 personas, a esta recomendación de quedarse en casa, a estos pánicos en términos de compras también, compras para el que puede además, todas esas medidas a nivel interno afectan a las personas cuyos ingresos dependen del libre tránsito, justamente. Ya señalaba yo la información previamente de más o menos la magnitud de personas y hogares, porque recordemos que hay hogares, más de una persona, que dependen de esos ingresos y que estarán afectados por esta restricción a la movilidad, que entre más tiempo dure, pues más duro el impacto sobre la economía familiar. Y también sobre los ingresos de las personas que tienen contrataciones flexibles y que pueden ver mermados sus ingresos porque les ponen cese de contrato durante el periodo que dure la cuarentena y la reducción de la movilidad. O personas también que tienen una crisis en su hogar por el tema del cuidado y que no pueden ir a trabajar aunque oficialmente no se les haya restringido. Entonces, eso es a nivel interno, a nivel, digámoslo, como de los hogares. Eso encuentra a los hogares en una situación que ya era precaria y que ahora pues se agudiza más. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y entonces el gobierno qué va a hacer al respecto? Pero el gobierno también estaba en una situación bien complicada en términos fiscales. Es decir, ya hay una situación fiscal complicada. Hoy por hoy se destina un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto al pago del servicio de la deuda en comparación a lo que se destina a educación, por ejemplo. O sea, hay fuertes compromisos financieros del país y a lo largo de la historia del país, porque esto tiene ya larga data, las apuestas en materia de inversión social, como ya lo señalaban antes, han estado a la cola. Eso nos pone en una situación de fuerte vulnerabilidad. Y eso, somos un país fuertemente vulnerable, no solo por el COVID-19, sino en términos de eventos de origen natural, como los terremotos, como tormentas tropicales y otros eventos que acentúan nuestra vulnerabilidad, la ponen de manifiesto. Entonces, en términos fiscales, ya había una situación precaria y eso puede complicar la actuación que puede tener el gobierno frente a la vulnerabilidad de los hogares en términos económicos. Porque estamos en un escenario en el que la reducción en la actividad económica, sobre todo en El Salvador, que depende mucho del consumo, va a tener impactos tributarios importantes. Y esos impactos tributarios importantes van a coincidir a su vez con un momento que requiere mucho recurso económico. Incluso si el hospital se pudiera construir con 70 millones, si se pudiera construirlo y mantenerlo, porque no es solo de construirlo y ya, sino de mantenerlo en funcionamiento, eso requiere una cantidad de recursos que de dónde van a salir. Y en un contexto de reducción de ingresos, o sea, más recursos económicos necesarios, menos recursos económicos en términos de ingresos tributarios. De hecho, ahora estaba leyendo en uno de los periódicos, La Prensa Gráfica, si no recuerdo mal, que las empresas ya estaban en posición de, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ya viene el periodo para declarar impuestos, entonces va a haber algún tipo de medida de moratoria o algo así, porque las empresas van a tener afectados sus ingresos en este periodo. Entonces, esa situación fiscal precaria nos pone de manifiesto lo poco preparados que estamos en términos económicos para hacer frente a una situación de la magnitud de la que estamos viendo. Y eso que estamos en una etapa preventiva. O sea que si hay luego una proliferación de la enfermedad y esto recarga, por ejemplo, la atención en materia de salud y hay afectaciones a los hogares, las demandas económicas van a ser de otro tipo. Entonces, esa dimensión creo que hay que ponerle especial cuidado porque no solo se trata de vamos a invertir 2.000 millones en esto, 70 millones en aquello y lo demás, sino bueno, la pregunta es, ¿y eso va a ser a través de deuda? Porque esos son compromisos que vamos echando para adelante. Y entonces los gobiernos que vienen tienen menos margen de acción porque ya están comprometidos los recursos, que es un poco la dinámica que ha traído la fiscalidad del país. Además, hay que prever que a nivel internacional también ocurrirá un impacto fuerte, está ocurriendo un impacto fuerte en términos de turismo, por ejemplo, que en El Salvador hay un componente de turismo interno, también externo, incipiente, pero pues ahora está
detenido, hay países que dependen más fuertemente de turismo y también en términos de comercio internacional, por todas las medidas que hay a nivel fronterizo, el tráfico de personas, perdón, en el tránsito de personas, etc. Entonces, esas son como algunos de los componentes en materia económica a los que yo creo que es importante ponerles atención, sobre todo cuando hay declaraciones del tipo vamos a invertir tanto de esto, vamos a destinar este dinero a aquello, ponerle ojo qué es lo que va a implicar en términos de la fiscalidad del país, a qué, o sea, si va a haber implicaciones de largo plazo que luego pueden traer problemas para hacer políticas económicas en el país. Entonces, aclarar que las situaciones ya estaban, o sea que ya había una vulnerabilidad fiscal previa, pero que las medidas que se tomen y lo que pase va a tener una afectación sobre eso que no va a acabar cuando se acabe la cuarentena, que vamos a heredar para siguientes periodos. Exacto, habrá efectos a posteriori. Doctor Solano, quisiéramos conocer un poco, actualmente el Hospital Saldaña es el que está destinado para atender a las personas que sean detectadas con el virus. ¿El Hospital Saldaña reúne las condiciones para atender a estas personas? Bueno, en realidad ningún hospital del sistema hospitalario público y privado reúne las condiciones ideales. Yo quisiera referirme en el sentido de que nos dijeron de que el Hospital Saldaña iba a ser el centro de atención de pacientes con enfermedades. Yo estaba, creo que, escuchando al señor viceministro Francisco Laví y hablaba que ese hospital se estaba construyendo para atender 20 pacientes en cuidados intensivos y 200 personas ingresadas por el COVID-19. Pero entonces ahí es donde viene uno y dice, ¿a quién? Pues si ya estaba ese plan, ¿por qué ahora nos salen diciendo de que viene un hospital especializado? Entonces todo el dinero que se está invirtiendo en eso, vea, y con las cosas que usted nos comenta, o sea, vamos a hacer una serie de gastos y con ingresos pocos a través del sistema fiscal, ¿de dónde va a salir? Y eso a nosotros desde el punto de vista médico nos dice, bueno, aquí hay una falta de planificación, o sea, alguien se dispara por ahí, ¿vea? Y las autoridades de salud que ya tienen un plan, que han decidido que van a hacer esto, se disparó alguien que obviamente tiene más poder, y él dice, no, hoy vamos a hacer lo otro. Entonces, no vemos que se siga un plan. Por ejemplo, pongo el caso de la cuarentena, de la cuarentena controlada. Lo pongo entre comillas porque eso no era un tipo de cuarentena, por lo menos cuando lo instalaron durante el fin de semana. Vimos un lugar de hacinamiento, ¿verdad?, donde la facilidad de que pueda contagiarse o desarrollarse un brote de COVID-19 en esa población es alta, ¿verdad? No vemos que, por ejemplo, usted ingresa hoy en la noche y yo ya tengo 14 días de estar ahí. A usted la pueden mezclar en el mismo lugar donde yo estoy y eso no puede ser desde el punto de vista de manejo de un centro de cuarentena, porque si no, el que sale, digamos, afectado soy yo, que nuevamente, que yo iba caminando bien y después viene usted y entonces me va a alargar más. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos viendo últimamente es que no se están siguiendo los protocolos internacionales, sino que se está moviendo o las acciones que nuestras autoridades de salud están tomando, básicamente creo que están siendo tomadas por personas que no tienen ninguna experiencia en el aspecto del área de salud, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Bien. Unos datos que hemos querido compartir con ustedes en el marco de esta situación que estamos viviendo como país y esperamos que puedan servirle a usted a efecto de mantenerse informado sobre la base de evidencia, información que ustedes han estudiado. Agradecemos a los que nos han acompañado en este panel, la maestra Ivonne Rivera, catedrática de la UCA, igual que la maestra Zaira Barrera, economista, y por supuesto al doctor Iván Solano por haber hecho este espacio. Gracias a todos. Continuamos con más en Miradas.